En la clase de hoy vamos a hablar de la prueba de transición de lenguaje. Es la prueba obligatoria de comprensión lectora. ¿Qué es? Bueno, esta es la prueba que reemplaza a partir de este año a la PSU de lenguaje. ¿Cuáles son las características y la estructura que tiene esta nueva prueba? Le vamos a entregar ahora esa información. Y esto está basado, por supuesto, en el sitio oficial que se encarga de administrar la prueba y de aplicarla. Y además de elaborar la prueba, crear sus contenidos, sus preguntas. Nos referimos al DEMRE. El 18 de mayo de este año, el DEMRE actualizó esta información. La prueba de transición de lenguaje, llamada así porque se supone que esta es una prueba que va a durar solo 2 o 3 años mientras se hacen los ajustes necesarios para la nueva forma de evaluación que permitirá el acceso a la educación superior. Por eso se le llama de transición. Bueno, el lenguaje, esta prueba está compuesta por 65 preguntas de selección múltiple. Y aquí ya hay una diferencia con respecto a la PSU, porque pueden ser 4 o 5 opciones de respuesta. De estas 65 preguntas, 60 serán consideradas para el cálculo del puntaje de selección a las universidades y 5 van a ser preguntas de carácter experimental. El tiempo de duración de la prueba es 2 horas 30 minutos. Y esta prueba está referida a 2 grandes ejes. El eje de lectura, que se extiende desde séptimo básico hasta segundo año medio, y el eje de comprensión, tercero y cuarto medios. ¿Y por qué el énfasis está puesto en estos 2 grandes ejes de la asignatura de lenguaje? Porque se entiende que el elemento esencial a evaluar y a abordar, ¿no es cierto?, es la lectura, considerando que el proceso de lectura es un proceso interactivo y es complejo. Hay factores cognitivos, lingüísticos, sociales, académicos, entre otros. Y cada uno de esos factores, cada uno de esos elementos que intervienen en este proceso son relevantes para el desarrollo de cualquier aprendizaje en los estudios superiores. ¿Qué significa esto en otras palabras? Bueno, que esta prueba va a evaluar las estrategias de comprensión lectora que utilizan los y las postulantes para comprender un texto. De esta manera, se agrupan estas estrategias en 3 grandes conjuntos de habilidades, de las que nos vamos a referir más en detalle en unos minutos más. Estos 3 grandes conjuntos de habilidades son rastrear, localizar, relacionar, interpretar y reflexionar, evaluar. Y estas habilidades, estos conjuntos de habilidades, corresponden a diversas formas de acceso a la información que procesamos y que viene en un texto y que es leída, interpretada, comprendida por el lector o lectora. Entonces, las preguntas de comprensión serán el resultado del proceso de integración de elementos propios de este texto con las estrategias lectoras que se evalúan. Se produce una conexión entre ambos elementos. Pero además de comprensión lectora, esta prueba también incluye otras preguntas que están enfocadas en el léxico, en el vocabulario, porque se entiende que un texto está construido con palabras y que por lo tanto las palabras, el vocabulario, es un elemento esencial para entender lo que leemos. Así es que la prueba de transición del lenguaje, prueba obligatoria de comprensión de lectura, que tiene 65 preguntas, está enfocada solo en esa área,
la lectura, la comprensión, en conjunto con el vocabulario, el léxico contextual. ¿Qué no trae esta prueba ya? Es plan de redacción y conectores, que eran 12 indicadores o 2 tipos de preguntas que se incorporaban y que estaban presentes en la prueba de selección universitaria de lenguaje y que por años se mantuvo. Esto desaparece a contar de la prueba que se va a aplicar este año. Por lo tanto, ya que hablamos de que es una prueba que su énfasis está en la comprensión lectora, ¿qué es lo que hay que considerar? Primero, que los textos elegidos por los que están a cargo de elaborar esta prueba son textos que podrían ser de interés o podrían ser conocidos, manejados, entendidos por una persona de tu edad. Entonces tiene que cumplir con una característica. Tienen que ser textos cuya experiencia de lectura o cuya referencia sea cercana para los jóvenes que rinden la prueba. Y estas situaciones de lectura tienen que ser diversas. Deben ser adecuadas o apropiadas a la edad y a la realidad de los jóvenes, es decir, deben ser pertinentes y tienen que estar claramente definidas. Otro elemento interesante que trae esta prueba es que el formato de los textos que se van a incorporar en ella debe conservar la mayoría de las características que tenga el texto original. Dicho de otra manera, si el texto elegido es una noticia de un diario de circulación nacional o internacional, el formato de ese texto, que es una noticia, debe ser igual o muy similar al formato en el que viene ese artículo o esa noticia en ese diario. Si lo elegido es una infografía, igual debe conservarse la estructura, los colores, características, tipo de letra, lo más similar posible al texto original. Por lo tanto, tienen que ser experiencias de lectura reales, experiencias de la vida cotidiana. Tradicionalmente los textos se han clasificado de distintas formas, y una de las que más se han trabajado a nivel de escuela en esta asignatura de lenguaje es hablar de textos informativos, argumentativos, narrativos. Pero el objetivo de esta prueba de transición es que los textos sean considerados, leídos, analizados, interpretados como algo más allá de los tipos o clasificación que pueden tener, que sean vistos como situaciones comunicativas concretas, situaciones identificables claramente para los lectores y que además tengan destinatarios explícitos, destinatarios que sean claramente identificables también. Los textos deben responder algunas preguntas. Cuando decimos que tienen que responder a estas preguntas, se refiere a que la persona que lee el texto de alguna manera tiene que encontrar respuesta a estas a partir de la lectura. ¿Quién escribe ese texto? ¿Para qué lo escribe? ¿A quiénes está destinado ese texto que se está leyendo? Aquí hay detalles más precisos. Fíjense. La prueba mide la capacidad de comprensión de un lector o una lectora mediante la selección y aplicación de diversas estrategias lectoras, como cuáles: rastrear, localizar, relacionar, interpretar y evaluar, reflexionar. En la columna que ustedes ven hacia su mano izquierda está la clasificación de textos que van a entrar en la prueba. ¿Qué tipos de textos va a incluir esta prueba de transición? Textos literarios, narraciones. ¿Qué va a ir dentro de esos textos literarios de carácter narrativo? ¿Qué cosas se evaluarán? ¿Qué cosas se busca que la persona que lea y responda tiene que entender y conocer? Los conflictos que presente una historia. La relación entre personajes, sus acciones, sus motivaciones, convicciones y dilemas. ¿Cómo se relaciona el fragmento de una obra con la obra completa? La influencia de la visión del narrador en el relato. Símbolos, tópicos literarios, características de personajes tipo. Por ejemplo, el pícaro, el avaro, el seductor, la madrastra. El modo como se presentan en el texto creencias, prejuicios, estereotipos.
y el efecto que producen los recursos literarios en el sentido global del texto. ¿Qué otro tipo de textos incorpora esta prueba? Textos literarios, obras dramáticas, es decir, las obras que se escriben para ser representadas en un escenario, las que se van a transformar en obras de teatro. Y acá, algunos de los puntos que se debe conocer y entender son el conflicto y problema humano que se expresa a través de esta obra, personajes principales, su evolución, cómo se relacionan con otros personajes, símbolos, tópicos literarios, características de personajes tipo, el modo como se presentan creencias, prejuicios, estereotipos, la atmósfera de la obra, cómo se construye esta a través de los diálogos, los monólogos, las acciones y acotaciones. Y por supuesto la puesta en escena y los elementos que proporcionan: iluminación, sonido, vestuario, escenografía, entre otros. Las estrategias lectoras se siguen considerando también en otro tipo de textos, textos no literarios con finalidad expositiva y argumentativa, en los que se consideran algunos elementos como la tesis, los argumentos, los recursos, los errores y fallas que puede tener el texto para que el lector sea capaz de emitir juicios, cómo son tratados esos temas, cómo están presentes las ideologías, creencias y puntos de vista. También están los textos que provienen de los medios masivos de comunicación, los propósitos de esos textos, las estrategias que se utilizan en ellos, las evidencias que proporcionan, los efectos que causan los recursos no lingüísticos de esos textos, cómo influye el contexto sociocultural en ese texto en particular. Y el vocabulario. Palabras en contexto. ¿Y qué palabra podría sustituir de manera apropiada a una palabra que se encuentra en el texto? Las estrategias lectoras están descritas en forma más detallada en esta presentación. Como ya dijimos, abordan tres grandes niveles: rastrear, localizar, relacionar, interpretar y evaluar, reflexionar. Cuando se pide rastrear, localizar, el objetivo es identificar, reconocer la información, los elementos, conceptos, procedimientos de orden textual, lingüístico o literario presentes en el texto. Si la habilidad lectora apunta a relacionar e interpretar, los elementos a considerar son relacionar, es decir, cómo se conectan dos o más partes de un texto entre sí; sintetizar, ser capaces de llegar a las ideas centrales del texto, pero reformulando el contenido original; inferir, extraer, derivar información implícita a partir de lo explícito que está en un texto; interpretar, ser capaz de atribuirle un sentido de lectura coherente al contexto de lo que leemos, cómo entendemos lo que dice el autor; y, en el nivel más complejo, que es evaluar, reflexionar, formular juicios valorativos a partir de la información que entrega el texto. Eso es evaluar. Y finalmente, la estructura de la prueba en cuanto a cómo se distribuyen las preguntas está acá, en esta diapositiva. Ahí están las dimensiones, las estrategias lectoras y los porcentajes a los que se abordan o de qué manera se refiere cada pregunta. El ejemplo que vamos a ver lo veremos en la siguiente cápsula. Ejemplo y explicación de este.